Bienvenidos a este análisis de un texto verdaderamente profundo de la filósofa Martha Nussbaum. Hoy vamos a explorar cómo los cambios en los planes de estudio universitarios, pues, no solo cambian lo que vemos en un salón de clases, sino que literalmente moldean el tipo de nación y de ciudadanos que las democracias intentan construir. O sea, es una mirada súper fascinante a esa conexión directa que hay entre la educación y la supervivencia misma de una sociedad libre. Y bueno, la gran pregunta que plantea el material original es justo esta. ¿Qué capacidades debe fomentar una nación para promover una democracia que realmente entienda las necesidades humanas? Si partimos de la idea de que un gobierno legítimo tiene que garantizar la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad para todos, tenemos que preguntarnos qué habilidades exactas necesita la gente para mantener eso en pie. Porque, seamos sinceros, esto no pasa por accidente, requiere una formación súper intencional. Para darle respuesta a esto, vamos a seguir una estructura muy clara. Primero, veremos el paradigma del desarrollo. Luego, pasaremos al pensamiento crítico socrático, la identidad en un mundo diverso y la empatía e imaginación narrativa. Y finalmente, cerraremos con lo que todo esto significa para el futuro democrático. Empecemos con el punto número 1, el paradigma del desarrollo. Aquí es donde vemos un cambio fundamental en la manera en que medimos el éxito de un país. A ver, históricamente siempre nos hemos apoyado en el viejo modelo del Producto Interno Bruto, el famoso PIB, que básicamente mide el éxito casi en su totalidad por el crecimiento económico per cápita. Pero el paradigma del desarrollo humano le da una vuelta a esto y cambia el enfoque hacia las oportunidades reales que tiene cada persona, o sea, su salud, su integridad y su libertad política. El punto clave aquí es que este nuevo modelo reconoce que cada individuo tiene una dignidad inalienable y las instituciones están ahí para respetarla y protegerla, no solo para generar riqueza económica. Pasemos al número 2, el pensamiento crítico socrático. Este viene siendo el primer gran pilar para lograr ese desarrollo humano del que hablábamos. El texto rescata una imagen que es, honestamente, fantástica. Pensemos en Sócrates viéndose a sí mismo como un tábano. Sí, un insecto súper molesto, picando a un caballo que es noble, pero algo lento, y que representa a la democracia. La idea detrás de esto es que una democracia que no tiene voces que la cuestionen, pues se vuelve perezosa y complaciente. Se necesita esa especie de molestia intelectual para despertar a la sociedad, desafiar lo de siempre y obligarnos a actuar de una manera mucho más responsable. Ahora, el pensamiento crítico, tal como lo define la fuente, no es nada más llevarle la contraria porque sí. Es la capacidad real de deliberar. Es hacernos responsables de nuestro propio razonamiento en lugar de simplemente repetir como loros lo que dice la autoridad o seguir la tradición a ciegas. Básicamente, significa dejar de ver el debate político como si fuera un partido de fútbol donde hay que ganar a toda costa y empezar a verlo como una búsqueda en equipo para encontrar soluciones reales. Y para entender por qué esto es de vida o muerte, recordemos el famosísimo experimento de conformidad de Asch. Resulta que los seres humanos tenemos esta tendencia natural, súper fuerte, a ceder ante la presión del grupo o de la autoridad. Pero el experimento demostró algo increíble. Una sola voz disidente, una sola persona que se plantó firme defendiendo la verdad, funcionó como un antídoto poderosísimo. Rompió esa conformidad y le dio valor a los demás para pensar libremente. Fomentar esta cultura donde se vale disentir es, literalmente, lo que evita que las sociedades cometan atrocidades masivas. Además de evitar desastres, el texto nos detalla unos beneficios transformadores. Quienes realmente practican el pensamiento crítico aprenden a ver a sus oponentes políticos no como monstruos a los que hay que destruir, sino como personas racionales con sus propios motivos. Y cuando analizas sus argumentos de frente, muchas veces descubres que tienen puntos en común. En un mundo que está tan polarizado como el nuestro, esta es, sin duda, la mejor manera de resistir la propaganda barata y resolver conflictos de forma pacífica. Lo que nos lleva al número 3, identidad en un mundo diverso. Aquí vamos a alejar un poquito la lupa para ver qué lugar ocupa cada individuo en una comunidad global súper variada. El material original nos lanza una afirmación bastante fuerte aquí. Nos dice que el conocimiento no es garantía de buen comportamiento, pero la ignorancia es prácticamente una garantía de mal comportamiento. Y tiene todo el sentido. Los estereotipos nacen justo de no conocer al otro. El texto usa un ejemplo muy claro para ilustrar esto, señalando esa idea simplista y errónea que a veces se hace de igualar el Islam con el terrorismo. Estas asociaciones tan superficiales salen a la luz precisamente cuando nos falta entender lo complejo que es el mundo y los grupos que lo habitan. Entonces, ¿cómo desarmamos esa ignorancia?
Nussbaum propone un plan de estudios de 4 pasos muy específicos. Primero, empaparnos de historia mundial básica. Segundo, estudiar las grandes religiones, pero quitando los estereotipos de en medio. Tercero, meternos de lleno en una tradición cultural que nos sea totalmente ajena para ganar herramientas de análisis. Y cuarto, aprender un idioma extranjero. Esto último nos da una lección invaluable. Nos enseña que hay otras personas súper inteligentes que han organizado su mundo de una forma completamente distinta a la nuestra. Es un choque de humildad cultural en toda regla. Bien, pasamos al número 4, empatía e imaginación narrativa. Aquí dejamos la visión global y miramos hacia adentro, a nivel micro de cómo conectamos los seres humanos. Esto de la imaginación narrativa va un paso más allá de solo tener datos en la cabeza. Se trata de aprender a ver a otra persona como un ser humano de carne y hueso, no como un número más o un simple objeto. El texto hace mucho énfasis en que esto no se da por arte de magia. A menudo nuestra mente está atrapada en el miedo o el egoísmo, así que esta habilidad de entender las emociones y los anhelos complejos del otro tiene que cultivarse de manera muy consciente, especialmente a través de las artes y la literatura. Y para dejar claro el poder que tiene la literatura, se nos presenta una reflexión preciosa del novelista afroamericano Ralph Ellison. Él veía sus obras, como su famoso libro El hombre invisible, como una especie de balsa. Su meta declarada era cultivar la visión interna de sus lectores, forzándolos a navegar por las aguas turbulentas de una sociedad dividida, para poder llegar a un ideal que fuera verdaderamente democrático. Ellison estaba súper convencido de que meterse en la cabeza y habitar el mundo interior de un personaje de otra raza era una de las formas más poderosas de destruir esa repulsión irracional que alimentaba el racismo histórico en lugares como Estados Unidos. Cuando logras generar esa intimidad mental con alguien diferente, la empatía deja de ser nada más un concepto bonito y se convierte en una herramienta radical para tumbar barreras sistémicas. Y llegamos al número 5, el futuro democrático. Es el momento de conectar estos 3 pilares y ver cómo impactan directamente en la supervivencia y el éxito a largo plazo de los países. Aquí es donde viene una sorpresa enorme desde el lado económico. Uno podría pensar que todo este rollo de las humanidades y la empatía solo sirve para las clases de filosofía, ¿no? Pues resulta que el texto nos revela que los grandes líderes empresariales están buscando desesperadamente exactamente estas mismas habilidades. Saben perfectamente que para lograr innovación económica a largo plazo no necesitan empleados que solo memoricen instrucciones. Necesitan culturas corporativas donde las voces críticas nunca, jamás sean silenciadas. Tan es así que el material señala como países como China o Singapur, que no se caracterizan exactamente por querer producir ciudadanos democráticos, han lanzado reformas educativas masivas para meter mucha más arte y literatura en sus planes de estudio. ¿La razón? Se dieron cuenta de que el pensamiento crítico y una imaginación bien cultivada son el único motor real para innovar a gran escala. En resumen, el mensaje central de todo esto es clarísimo. Basarnos solo en el crecimiento económico no alcanza. Necesitamos el paradigma del desarrollo humano y para que eso funcione, requerimos la autocrítica socrática que nos salve de ser ovejas siguiendo al rebaño. Necesitamos entender nuestra identidad global para acabar con los estereotipos a través del conocimiento puro. Y sobre todo, necesitamos la imaginación narrativa para construir puentes de empatía que cierren esas divisiones tan profundas que tenemos. Después de darle tantas vueltas a la economía, la educación y lo que significa ser un buen ciudadano, todo aterriza en una reflexión que no podemos ignorar. Y es esta. ¿Puede una democracia realmente sobrevivir si quienes la conforman pierden la capacidad de imaginar cómo es la vida del otro? La salud de una sociedad entera depende, en gran medida, de cómo decidamos responder a este tremendo desafío desde las aulas. Gracias por acompañarnos en este recorrido y nos vemos en la próxima.